Bien, en la mañana de hoy nos toca reflexionar sobre un capítulo de paréntesis. En el capítulo 9 se analizaron la pasada semana la quinta y la sexta trompeta, que están dentro del segundo juicio universal de Dios sobre la tierra. Y si siguiéramos la lógica, pues el capítulo 10 se supone que debería seguir con la séptima trompeta, pero no. El Señor decide que haya un capítulo y medio de paréntesis, que sería este capítulo 10 y parte del 11. Y después, en la segunda parte del 11, pues se continuará con la séptima trompeta. Estamos llegando al ecuador del libro de Apocalipsis, y es un libro muy complejo, muy difícil de interpretar en muchísimos pasajes. Entonces pienso que sería bueno, al igual que este capítulo es un capítulo de paréntesis, pues que nosotros también hiciéramos un brevísimo paréntesis y recordáramos muy por encima, para que tengamos una perspectiva general básica de lo que se ha visto hasta ahora, de lo que se ha visto en los primeros capítulos, en los primeros 9 capítulos. Vuelvo a repetir, vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que se ha visto hasta ahora. Recordemos, empezaba el capítulo 1 haciendo el apóstol Juan una introducción de las revelaciones que el Señor le transmitía y le iba a transmitir. A continuación hace una breve salutación, un breve saludo a las 7 iglesias de la zona de Turquía, de la actual zona de Turquía. Nos acordamos, era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el capítulo 1 termina con una espectacular, majestuosa visión de nuestro Señor Jesucristo con el cuerpo glorificado, y que lógicamente tiene también un simbolismo espiritual sobre sus atributos y perfecciones divinas. Eso era el capítulo 1. Después, los capítulos 2 y 3 son las cartas que el Señor le manda escribir a Juan a las 7 iglesias. En estas cartas, 3 cosas que debemos recordar. En ellas el Señor advierte a esas 7 iglesias de esa zona de Turquía de cuáles son sus problemas espirituales y cuáles son las soluciones que deben dar, y lo que les ocurriría a muchas de ellas si no cambian de actitud. Pero también estas cartas nos sirven de bendición para todas las iglesias en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Y también, como no, esas 7 cartas tienen una fantástica aplicación personal para nuestras vidas. Luego, capítulo 4, nos acordábamos, otra espectacular visión del trono de Dios, en la cual el apóstol Juan describe, con las revelaciones que se le da a él, describe la adoración continua a nuestro Dios, por su poder, por su santidad y por su eternidad. ¿Quiénes están en esa adoración continua en el trono de Dios? Pues está la Iglesia, están los mártires de la tribulación y están sus ángeles. Capítulos 5 y 6, la visión del Cordero de Dios, que simboliza a Jesucristo, Redentor, que ha pagado el sacrificio por toda la humanidad en la cruz y ha resucitado, y es el único que puede abrir el libro de los 7 sellos. ¿Qué significa este libro de los 7 sellos? Que Cristo es el único que tiene el poder sobre la historia y sobre el universo. Es el único que va a determinar cuándo va a ser el momento en el que empezarán los juicios de los últimos tiempos. Aparece en estos 2 capítulos, por un lado, el Cordero, que simboliza, como he dicho anteriormente, a Cristo Redentor, y también aparece el león de Judá, que simboliza la segunda venida de Cristo, la venida en poder y majestad, triunfadora. Y en el capítulo 6 también empieza el primero de los 3 juicios universales sobre la humanidad. Es el juicio de los 7 sellos.
Hay que tener muy en cuenta cuando estamos hablando sobre el libro del Apocalipsis que la interpretación de las visiones que tiene el apóstol Juan no se pueden afirmar muchas de ellas al 100%. Podemos hablar de probabilidades al interpretar el simbolismo de cada una de esas visiones, o de la mayoría, pero la mayoría de las veces debemos ser conscientes de que no son afirmaciones al 100%. Estábamos en el capítulo 6, juicio universal de los 7 sellos. Primer sello, aparece el caballo blanco. Podría simbolizar la aparición del anticristo, que trae una paz falsa, engañando a la humanidad. Segundo sello, aparece el caballo rojo, que podría simbolizar la paz es quitada y empieza una guerra a nivel mundial. Hemos tenido 2 guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial han muerto 60 millones de personas, pero en ese conflicto a nivel mundial creo que han participado entre 20 y 30 naciones en la década de los 40. Sin embargo, es muy, muy probable que todavía quede una tercera guerra mundial con mucha mayor población involucrada en ella, y es posiblemente a la que se refiera el segundo sello. Tercer sello, caballo negro. Puede simbolizar que la paz es quitada. Puede simbolizar que a consecuencia de este nuevo conflicto mundial, pues, ¿qué ocurre cuando hay una guerra? Pues ocurre miseria, consecuencias, miseria y hambre. Y el caballo negro simbolizaría ese sufrimiento de la miseria y el hambre. Cuarto sello, el caballo pálido. A consecuencia de la miseria, del hambre y del conflicto armado, de la guerra, pues aparecería una gran mortandad, mucha gente moriría a consecuencia de estas calamidades. Entramos en el capítulo 7, ya nos estamos acercando al capítulo 10, y se hace un primer paréntesis en la que Dios le revela a Juan 2 visiones. Por una parte, una visión en la tierra, en la que Juan ve a los 144.000 sellados, siervos de Dios, que predican el Evangelio de Cristo, y una segunda visión en el cielo, esta vez, en la cual a Juan se le revela en una visión las personas salvas durante la tribulación. Esto nos debe llevar a pensar que es muy probable que durante la gran tribulación ocurra el avivamiento más espectacular de toda la historia. Es muy probable que en mayor número se conviertan millones y millones de personas en ese breve periodo de tiempo. Pero tampoco lo podemos afirmar al 100%, pero es muy probable. Capítulo 8. Entramos ya casi en el segundo juicio universal de Dios sobre la tierra, y es introducido por el 7º sello. ¿Qué ocurre en el 7º sello? ¿Os acordáis? Hace poquito ya. Las oraciones de todos los creyentes subían a la presencia de Dios. Hay un silencio tremendo durante un poco de tiempo porque se avecina este segundo juicio de las trompetas. Y en el capítulo 8 empiezan a desarrollarse este juicio. Primera trompeta. Gran parte de la vegetación es quemada. Pues, tendremos seguramente problemas con el oxígeno, puede que empiece el cambio climático, tampoco lo podemos afirmar al 100%. Segunda trompeta, podría ser la destrucción marítima, por lo que nos decía el capítulo 8. Tercera trompeta, las aguas potables que bebemos son contaminadas. Imaginaos lo que puede suponer esto. Cuarta trompeta, la luz del día y la noche disminuye. Entramos en el capítulo 9 y entramos en la quinta trompeta, en el juicio de la quinta trompeta. Y aquí aparecen unos tormentos de tal calibre que nos dice el texto que las personas, sobre todo las personas que no tienen a Cristo, desearán morirse. Fijaos qué tipo de tormentos. Sexta trompeta. Vuelve a morir gran parte de la población a nivel mundial. Pero a pesar de eso, nos dicen en los diversos versículos de este capítulo, a pesar de eso, la humanidad no se arrepentirá,
y el corazón de las personas se mantendrá endurecido. Muy parecido a la actitud que tuvo el faraón, ¿os acordáis, verdad? Y por fin entramos en el capítulo 10, en este capítulo de paréntesis del libro de Apocalipsis. ¿Y cómo empieza el versículo 1 del capítulo de hoy? Pues empieza con el descenso de otro ángel que va a hablar con el apóstol Juan. Y este ángel podría ser Cristo o no es Cristo. Pues siguiendo la teoría de Francisco La Cueva, hay diversas razones por las que debemos inclinarnos de que este ángel no es Jesucristo. Una de ellas podría ser que en ningún momento de este capítulo Juan adora a este ángel, a diferencia de lo que ocurría en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el que el apóstol Juan sí que se postraba se postraba del que le anunciaba las revelaciones del Apocalipsis. Segunda cuestión, ¿por qué Francisco La Cueva piensa que no es Cristo este ángel? Porque en ningún pasaje del Apocalipsis se identifica a ángel con Jesucristo. Y tercera razón por la que Francisco La Cueva se inclina en decir que este ángel no es Jesucristo es porque en este capítulo 3 veces aparece una voz divina al margen de las palabras que le dice el ángel a Juan. Versículo 1, seguimos el versículo 1. Empieza la descripción de este ángel. Es forzudo, es fuerte. Francisco La Cueva piensa que es probable que se tratase del ángel Gabriel. ¿Y por qué? Os preguntaréis. El nombre de Gabriel significa Dios es mi fuerza. Y el ángel Gabriel, al igual que este ángel, que podría ser el mismo, tanto en los textos de Daniel como de Lucas, aparece en escena trayendo un mensaje de consolación. Y este ángel también trae un mensaje de consolación a Juan. Pero es una probabilidad. Podría ser el ángel Gabriel. Seguimos con la descripción de este ángel. Va envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Nos acordamos del símbolo de Dios con la humanidad después del diluvio universal. Dios prometió que nunca más habría un diluvio universal. Dios tuvo misericordia de la humanidad e hizo un pacto de paz con nosotros. Pues ese arco de iris sobre la cabeza de este ángel posiblemente simbolice la misericordia y la paz de Dios con la humanidad. Seguimos con la descripción. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Es una descripción impactante, pero si la comparamos con el capítulo 1, en la que aparecía nuestro Señor Jesucristo, si la comparamos con ese capítulo 1, no es tan espectacular. Os invito a que lo veáis en vuestras casas. Versículo 2. ¿Qué ocurre con este ángel? Pues se nos dice que tenía en su mano un librito abierto, un pequeñísimo rollo abierto. Esto puede significar que el ángel le traía al apóstol Juan unos breves mensajes, unas breves profecías claras, pero unos pocos mensajes. Podría ser esto, ¿verdad? ¿Qué más ocurre? Pues Juan ve que este ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Juan está en la isla de Patmos, es un anciano en sus últimos días de vida, antes de pasar a la presencia del Señor, y está allí en la isla de Patmos, y pongámonos en su situación. ¿Cómo nos podemos poner en su situación? Pues imaginémonos a nosotros mismos en el faro de las Islas Cíes. Y de repente estamos en el faro de las Islas Cíes y vemos un ángel gigante que pone su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo
sobre la playa de Rodas, por ejemplo. Espectacular la visión, ¿verdad? Imaginémonos. Pues eso más o menos es lo que pudo haber visto Juan por lo que nos relata este capítulo. Tremenda visión. Y aún así no es tan espectacular como la del capítulo 1. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hubieron emitido sus voces. El clamor de este ángel, que ruge como un león, posiblemente simbolice la intensidad del momento. Ese rugido simboliza la solemnidad de lo que va a ocurrir a continuación. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Que después de clamar este ángel, 7 truenos hubieron emitido sus voces. ¿Y qué simboliza en estos 7 truenos? Pues que a Juan le va a hablar la voz de Dios. Y es que, si nos acordamos, en diversos textos se asocia el trueno con la voz de Dios. De hecho, en Salmo 29 no solo se asocia 1, 2, 3, sino hasta 7 veces se asocia el trueno con la voz de Dios. Lo mismo que ocurre en este versículo. Y el 7, como bien sabéis también, es el número de la plenitud y la perfección. Y la voz de Dios es plena y perfecta. Y, lógicamente, la voz del ángel es un rugido que anuncia la solemnidad de la voz de Dios hablando con el apóstol Juan. Tremendo, ¿verdad? Espectacular. Juan recibe el mensaje divino. ¿Y qué ocurre cuando Juan se dispone a escribir lo que Dios le está transmitiendo? ¿Qué ocurre? Pues, curiosamente, se le ordena que selle las cosas que los 7 truenos, que la voz de Dios, le han dicho, y que no las escriba. Juan tuvo que limitarse a guardar en su interior, en su alma, esas revelaciones que Dios le había dado, pero no pudo reflejarlas por escrito. Dios, en su soberanía, decidió que no lo hiciese. No sabemos los motivos. Y esto me lleva a compartir con vosotros unas cuantas reflexiones. En la Biblia, al igual que en este texto, encontramos diversos textos que nos mencionan que Dios, en su soberanía, vio más conveniente no dejar reflejado por escrito ciertas cuestiones. Vamos a hacer un breve recordatorio. El último versículo del Evangelio de Juan, versículo 25, capítulo 21, termina diciéndonos el apóstol lo siguiente. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cuántas cosas también debió saber Juan y el resto de los apóstoles, otros discípulos, que nos quedaron reflejados en nuestros evangelios? Pero el Señor, en su soberanía, sabe el por qué no quedaron reflejadas. Daniel, vámonos al libro de Daniel. En una de las muchas visiones que nos refleja, que aparecen en ese libro, Daniel, en el capítulo 12, versículos 8 al 9, nos dice lo siguiente. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le pregunta Daniel al Señor. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, esto no debes reflejarlo por escrito. Y por último, el apóstol Pablo. 2 Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 4. El apóstol Pablo intuimos, no se puede afirmar al 100%, intuimos que ese hombre al que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios es él mismo.
pero no lo podemos afirmar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, versículos 2 al 4? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo tuvo también el privilegio de antes de morir, Pablo o otro hombre que él conocía, puede ser el mismo, tuvo el privilegio de estar incluso en la morada de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Pero lo que allí él escuchó con palabras inefables, pues no pudo quedar reflejado en Corintios. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Sabemos, es evidente, que hay muchísimas cosas sobre Dios y sobre el universo, sobre la vida, que desconocemos. Muchas, no muchísimas. Y sin embargo, podemos tener la tendencia a obsesionarnos en querer saberlo todo. Y tristemente, descuidamos las cosas más básicas e importantes del Evangelio. Profundizar en la Biblia, profundizar en este libro, fantástico, es importantísimo. Pero es imprescindible poner en práctica los dos mandamientos más importantes que el Señor nos da, que son amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, fuerzas, corazón, alma, y amar al prójimo como a uno mismo. Esto es la base del Evangelio, es la esencia del Evangelio. Nos acordamos de la parábola del samaritano. Había una persona malherida, pasan primero el sacerdote y el levita, que tenían unos conocimientos teóricos de los profetas y del Pentateuco muy superiores al samaritano, pero no le prestan la ayuda. Y sin embargo, pasa el samaritano, que tendría unos conocimientos básicos del Señor, y ya sabemos lo que hizo, ¿no? Lo bien que cuidó a esta persona. ¿Quién está más cerca del Señor? Yo me atrevo a decirlo, pues lógicamente el samaritano. Seguimos avanzando. Versículos 5 al 7, vamos a leerlos tranquilamente. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Seguimos en las Islas Cíes, seguimos en el faro. Vemos el pie derecho del ángel en el mar y el pie izquierdo en la playa de las Rodas. Y ahora vemos ese gigante ángel levantando su mano hacia el cielo. Eso es lo que ocurre en esa visión. Otra prueba de que este ángel no es Cristo, pues que este ángel jura por Dios. Y si este ángel pudiese ser Jesucristo, no tendría sentido que Jesucristo jurase por sí mismo, porque Jesucristo también es Dios. ¿Y qué es lo que el ángel juró? Que no habrá más dilación, no habrá más espera. Hasta ahora, hasta este capítulo 10, se han anunciado el juicio de los sellos y el juicio de 6 trompetas, falta la 7ª. Y ahora el ángel le revela que no habrá más espera.
el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se empezará a consumar con la 7ª trompeta. Ese proceso final se le va a revelar a Juan en los siguientes capítulos. Ese misterio que se consumará terminará con la victoria de Dios, con el establecimiento definitivo de su reino y con su triunfo contra Satanás y sobre la destrucción de las naciones que son contrarias a él. Empieza el fin de los tiempos, ¿verdad? Versículos 8 al 10. Vamos a leerlos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan recibe la orden de comerse el librito que el ángel llevaba en la mano, y él cumple esa orden. ¿Qué efectos producirá el librito a Juan después de comerlo? 2 efectos. El primero, le amargará el vientre, el estómago. ¿Qué puede simbolizar esto? ¿Qué mensaje nos puede traer? Pues es muy posible que con ello se dé a entender varias cuestiones. Por un lado, el sufrimiento de Juan como anciano desterrado por mantenerse fiel a Dios en la isla de Patmos. En segundo lugar, el sufrimiento de Juan al ver la rebeldía de millones de personas contra Dios en esas visiones que el Señor le muestra. En tercer lugar, la perversidad que él observará en esas revelaciones, tanto de los demonios de Satanás como de la gente que se opone al Señor. Y en cuarto lugar, también podría ser el sufrimiento que tiene Juan al ver el terror y la tribulación que tendrán que sufrir el pueblo de Dios para mantenerse fieles en la fe en Él. Porque no olvidemos que el anticristo tendrá señorío en la tribulación. Lógicamente se la permite Dios. Y el segundo efecto, la dulzura de la miel en la boca. ¿Qué nos puede simbolizar esto, esta dulzura de la miel en la boca? Por un lado, la suavidad de las visiones que Dios le revela a Juan, la belleza de esas visiones. Por otro lado, el encanto que tiene la palabra de Dios y que le es manifestada. En tercer lugar, la justicia divina que al final triunfará. Y en cuarto lugar, la misericordia de Dios que se observa a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, esa misericordia que estará hasta que de Cristo triunfe. Dios seguirá dando la oportunidad a todas las personas para que se conviertan hasta el fin de los tiempos. Esa es la dulzura de la miel de estas revelaciones, ¿verdad? Y la Biblia también tiene una parte amarga y dulce. La Biblia es una espada, la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿verdad? La parte dulce es la gracia de Dios con cada uno de nosotros, que nos ofrece la salvación gratuita. Y nos la ofrece gratuitamente porque Él murió en la cruz y resucitó. Y gracias a ello podemos llegar a ser salvos y estar con Él para siempre. Pero hay una parte amarga, el otro filo de la espada. Y esa parte amarga es lo que ocurre cuando uno libre y voluntariamente decide vivir de espaldas a Dios. Y eso conlleva un juicio, ¿verdad? ¿Cómo termina el capítulo 10? Versículo 11.
el ángel le dice a Juan lo siguiente: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué nos espera en las próximas semanas, en los próximos capítulos? Y con esto ya vamos a terminar el mensaje de esta mañana. ¿Qué nos espera? Capítulo 11. Aparecerán, aún dentro de esta parte de paréntesis, aparecerán los 2 testigos de parte de Dios, que se dedicarán a profetizar a nivel mundial durante 3 años y medio, posiblemente. Después de la aparición de los 2 testigos de parte de Dios, aparecerá por fin la 7ª trompeta. Y con esta 7ª trompeta se anunciará el reino de nuestro Señor Jesucristo. Se anunciará posiblemente durante la tribulación que hay que arrepentirse, que el reino de nuestro Señor está en marcha. Capítulos 12, 13 y 14. Vuelven a meterse capítulos de paréntesis y aparecen los autores del bien y del mal durante la gran tribulación. Se nos reflejará en estos capítulos lo que dicen y lo que hacen. ¿Y quiénes serán los protagonistas de estos 3 capítulos? Pues serán nuestro protagonista principal, Jesucristo. Aparecerá también Satanás, el arcángel Miguel también, el anticristo, el falso profeta, los 144.000 sellados y los ángeles de parte de Dios. Capítulos complejos que se verán también en las próximas semanas. Luego, capítulos 15 y 16. Aparece el preludio y el desarrollo del último gran juicio universal sobre la tierra, el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. De estas 7 copas, pues destacar las últimas 2. La 6ª, en la cual los líderes políticos del mundo probablemente reunirán a sus ejércitos para luchar contra Dios en la famosa batalla del Armagedón. Y la 7ª copa de la ira se refiere a un gran terremoto de dimensión universal como nunca antes había ocurrido y que destruirá las ciudades de las naciones. Capítulo 17, otro capítulo de paréntesis, en el cual aparecerán la prostituta y la bestia. Y al apóstol Juan se le mencionará lo que hacen y lo que dicen. La prostituta posiblemente simbolice el sistema religioso corrupto que se opone a los principios de Dios. Y la bestia posiblemente simbolice la reaparición de una fuerte unión política de diversas naciones lideradas muy posiblemente también por el anticristo, que se opondrán a todo lo relacionado con Dios. Capítulo 18. Se nos habla de la caída de Babilonia, que también muy probablemente simbolice la caída de todo el sistema comercial y político que vive de espaldas a Dios. ¿Y qué ocurrirá? Que todas las personas que ponen su fe en el materialismo, en el lujo, en el egoísmo, etcétera, etcétera, pues tendrán una fuerte angustia al empezar a darse cuenta de que se están equivocando. Destrucción del sistema comercial y político. Capítulo 19. Las bodas del Cordero. En este capítulo se nos menciona todo lo relacionado con la segunda venida triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 20. Se nos relata brevemente lo que ocurrirá en el milenio, después de la segunda venida de Cristo. El milenio es el periodo en el que Satanás es atado y en ese periodo el Señor demostrará a toda la humanidad lo que sería un gobierno teocrático, un gobierno sin Satanás, un gobierno en el que habrá paz durante un gran largo periodo de tiempo. ¿Pero qué ocurrirá al final de ese periodo? Que Satanás volverá
a ser desatado y volverá a engañar a gran parte de la humanidad en aquellos tiempos. Estamos acabando. Dentro de este capítulo 20, en la segunda parte, aparece el juicio del gran trono blanco, en el cual se nos menciona lo que le ocurrirá a todas las personas que han vivido de espaldas a Dios y que no tienen a Cristo en su corazón. Irán al infierno, junto con Satanás y los demonios. Pero hay un triunfo. El libro de Apocalipsis, más que un libro escatológico, es el libro del triunfo de Cristo, el alfa y el omega. Cristo es el centro de la Biblia y también es el protagonista principal del libro de Apocalipsis. Y en los capítulos 21 y 22 se le revela a Juan, un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados. Dios vivirá con todos los salvados por Él, todos aquellos que han aceptado su mensaje de salvación. En ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, Dios será la luz eterna. Y os pregunto en esta mañana, ¿estarás en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra? Piénsalo bien, porque es la decisión más importante de tu vida. Y sobre el libro de Apocalipsis, es un libro de grandísima bendición. Vuelvo a insistir, el gran protagonista es Jesucristo, el Jesucristo triunfante que vence a todo lo que tiene que ver con el mal. Y tengamos muy en cuenta lo que dice el versículo 3, y con esto termino, del capítulo 1. Cada vez que profundicemos en este libro, en este último libro, seamos conscientes del versículo 3, capítulo 1, que dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y esa es la esperanza que tenemos. Vivamos siendo conscientes de esto. El tiempo del Señor, el tiempo del triunfo final de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Oremos. Sí, Padre, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el sentido de toda vida, Señor. Nuestras vidas solo tienen sentido para alabarte y glorificarte, Señor. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día no muy lejano vamos a estar toda la eternidad dándote adoración continua y alabanza y sirviéndote en todo lo que tú nos ordenes, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tenemos fe en que al final habrá justicia perfecta y tu palabra así nos lo deja revelado, Señor. Gracias por tu fidelidad y te queremos pedir que si hay alguna alma en esta mañana que se está dando cuenta de que tú no eres lo más importante en su vida, Señor, te queremos pedir con todo nuestro corazón, Señor, que se rinda a tus pies, Señor, que se entregue de corazón y que tú seas lo más importante en su vida, Señor. A ti sea la gloria, solo a ti, Señor, a nadie más, solo a ti, Señor. Amén.